Tercera ilusión, el largo rumbo de la muñeca viajera. 2 semanas, 14 cartas. Brígida recorría el mundo a una velocidad de vértigo y sus aventuras eran cada vez más insólitas, más hermosas, más dignas de una fascinante odisea para una muñeca y de una fantasía de escritor que de la realidad, por remota que pudiera ser. Y lo extraordinario del caso, lo que más maravillaba a Franz Kafka, era la forma en que él sí escuchaba el relato de esas experiencias. Emocionada, plena, identificada, cada vez más cómplice de que su querida Brígida fuese capaz de tan singulares alardes. Brígida había cruzado el extenso desierto del Sáhara en una caravana de camellos, explorado la India, recorrido la Gran Muralla China, nadado en el Mar Muerto, escalado las altas cumbres del Himalaya, volado en globo. Brígida había estado en Pekín, en Tokio, en Nueva York, en Bogotá, en México, en La Habana, en Hong Kong. Brígida era famosa. Saltaba de un continente a otro en un abrir y cerrar de ojos. Ya no importaba ninguna lógica. En sus manos y su imaginación, la muñeca había conseguido que el mundo fuese un pañuelo. Ni Julio Verne la hubiese creado más fabulosa, ni el mundo se le habría resistido en menos de 80 días. 2 semanas, 14 cartas. Franz Kafka estaba impresionado. Había tenido que comprar sellos usados de una filatélica y visitar un anticuario para mantener con dignidad el largo viaje de Brígida. Las cosas o se hacían bien o no se hacían. Dora estaba medio fascinada y medio enfadada. Desde que él se había entrado en su vida, no hacía otra cosa que escribir aquellas cartas con una voluntad y una dedicación que ella querría para sus cuentos o novelas. El enfado de Dora se debía a su catárquica concentración en pro de aquella correspondencia unilateral. La fascinación, en cambio, era debida a la voluntad depositada en su empeño. Su compañera la valoraba. De noche, cuando lo abrazaba en la cama, le susurraba: «Oh, solo a ti se te habría ocurrido algo parecido, cariño. Te quiero». ¿Salvar a una niña no era como salvar al mundo? El primer dolor solía ser duro y amargo, el primer choque con la realidad al despertar. Él sí jamás habría olvidado la pérdida de su muñeca. Ahora, en cambio, brotaba en ella aquel orgullo, incansable, ¿o no? Porque de pronto esa mañana... Franz Kafka examinó de nuevo su reloj y el de la torre. Ningún error. Pasaban 10 minutos de la hora habitual a la que él se aparecía corriendo por el extremo del parque a su izquierda. 10 minutos, la mayor de las tardanzas. ¿Significaba eso que su interés había muerto de repente? ¿Y si se encontraba enferma? ¿Qué haría Brígida en tal caso? ¿Seguir escribiendo día tras día para cuando se recuperase? 2 semanas, 14 cartas, y aquellos 10 minutos bastaban para enfrentarlo a una certeza desconocida hasta ese momento. ¿Hasta cuándo sería el cartero de muñecas? ¿Hasta cuándo escribiría la muy viajera Brígida? 11 minutos, 12... Franz Kafka bajó la cabeza. Se sintió más triste y desilusionado que él si la mañana de la irreparable pérdida.
Recordó paso a paso la escena de la que había formado parte 24 horas antes, sin hallar en ella nada que indujera a sospechar del cansancio de la niña. Había disfrutado mucho sabiendo cómo Brígida navegó por el Nilo y se internó valiente y audazmente por los pasillos secretos de las pirámides. Tanto como él escribiéndolo. De hecho, le entraron unos deseos enormes de visitar Egipto. 15 minutos. Se resignó a lo inevitable. Si se trataba de un resfriado, la pobrecilla lo estaría pasando tan mal como él, sin posibilidad de avisarlo. Si por el contrario era el cansancio, el fin de su interés, por lo menos habría cumplido con su tarea, impidiendo que una enorme herida presidiera la existencia de Elsie a causa de la pérdida de Brígida. Bastante había hecho con serle fiel 2 semanas enteras. «Podrás volver a escribir algo de provecho», se dijo. ¿Acaso no era de provecho la correspondencia de Brígida? Tal vez tuviera más valor que cualquiera de aquellos relatos que nunca publicaría y que estarían condenados al fuego y al olvido cuando Max Brod cumpliera con su voluntad tras su muerte. Se sentía triste, decepcionado. 20 minutos. ¿Por qué seguía esperando? Nada menos que él, Franz Kafka, un adulto, esperando a una niña de poquísimos años. Iba a levantarse. Entonces la vio, como siempre, corriendo desde el extremo del parque, más veloz y congestionada que otras veces. Corriendo como si aquello fuese lo más importante de su corta vida. Ningún olvido. Allí estaba Elsie. Franz Kafka sonrió aliviado. «Oh, lo siento de veras, señor cartero». La niña casi se le echó encima al llegar a su lado. «Mi madre se encuentra indispuesta y he tenido que... Pero está aquí, no se ha ido». Sus ojos brillaban intensos. «¿De dónde es hoy la carta?» El mapa del mundo de pronto se le antojaba muy pequeño. Lo examinó con detenimiento. Países, ciudades, maravillas. Las ilusiones no tenían límites. En el mundo de las muñecas no existían las fronteras, ni las razas, ni los problemas con las distintas lenguas. En el mundo de las muñecas, Brígida era la reina por obra y gracia de su libertad y por el afán de su dueña, siempre dispuesta a imaginarla feliz. Una prolongación de sí misma. Dora lo abrazó por detrás y le besó la cabeza por entre el cabello enmarañado. Franz Kafka sintió la caricia y el susurro de su voz hablándole casi al oído. Mañana bajaré al parque contigo para conocerla». «No, prefiero que no». «¿La quieres para ti solito?» «No, no es eso. ¿Seguro que tiene pocos años?» La agarró por las muñecas y le hizo dar la vuelta hasta situarla a su lado. Entonces se apartó de la mesa y la sentó sobre sus rodillas. Dora era hermosa. A veces la comparaba con sus 2 prometidas anteriores, Felice Bauer y Julie Worisek, y también con aquella joven de 18 años con la que tuvo el breve romance en el sanatorio de Hartungen, en el que se trataba la tisis, o con Milena Jesenska, su dulce Milena, su mejor confidente, pero no había comparación posible.
O quizá no la hubiese por ser la última, la que estaba ahora a su lado, mientras que las demás ya no existían más que en su recuerdo. Una profesora de hebreo dedicada a él en cuerpo y alma en lo más duro de su descenso hacia la muerte. Cuando crezca, romperá muchos corazones, predijo él. Bueno, ahora ya ha roto uno. Dora le pasó una mano por el pelo. Soy su cartero, no lo olvides. Ella le hizo la pregunta más temida y obligada. ¿Hasta cuándo? Franz Kafka se quedó pensativo. La demora de aquella mañana le había hecho comprender algunas cosas. Había tenido tiempo de meditar. Elsie no se cansaría jamás. Brígida era su muñeca, y cada carta, un maravilloso juego y la posibilidad de seguir a su lado, unidas, compartiendo los días felices de su existencia. El final no estaba del lado de ella, sino de sí mismo, y no podía prolongarse demasiado. El invierno podía ser muy duro. No puedes pasarte la vida así, continuó Dora ante su silencio. Ya lo sé. Entonces, me siento bien, ¿sabes? Es algo muy extraño. Siempre es hermoso procurar la felicidad ajena. Es algo más que verla contenta. Yo solo me metí en todo este lío para que aquel día no estuviese tan triste. Después se ha ido complicando. ¿Y ves en ella la hija que no tienes? No se trata de eso. Adquiriste un compromiso y pretendes llevarlo hasta la última consecuencia. ¿Cuánto tarda en crecer una niña? Sonrió. No lo sé. Dora lo acompañó en su sonrisa. Creo que yo era así a los pocos días de nacer. ¿Sabes qué me ha preguntado esta mañana? No. ¿Que dónde estaban las otras cartas que se supone debía repartir? ¿Y qué le has dicho? Que era una época de poco trabajo y que solo recibía la carta para ella por la mañana y la de otra niña llamada Renata por la tarde. Suspiró con fuerza. Pero el quid de la cuestión no es ese, sino que ya ha empezado a hacer preguntas de difícil respuesta. Cualquier día querrá saber de dónde saca Brígida el dinero para viajar. ¿Y qué le dirás? ¿Que ha encontrado oro? ¿Y por qué no la casas? Franz Kafka se quedó mirándola en silencio. Ellos también habían hablado de casarse. Vivir juntos era motivo de rumores y comentarios malintencionados en la vecindad y fuera de ella. Pero el padre de Dora jamás aceptaría que su hija se condenase junto a un escritor que llevaba un año jubilado anticipadamente debido a su enfermedad. Detectada por primera vez la noche del 12 al 13 de agosto de 1917, casi 6 años antes, cuando tuvo su primer ataque de hemoptisis, síntomas de una tuberculosis pulmonar. ¿Se casan las muñecas?, preguntó. Brígida es capaz de todo si tú lo quieres. Un resquicio, una ventana abierta. Era escritor, así que tenía que encontrarle un final a la historia de la muñeca viajera. Abrazó a Dora, apoyó la cabeza en su pecho y se quedó allí sentado, con ella en su regazo un largo rato, arropado por su amor en el silencio. Su voz fluía igual que un murmullo,
rompiendo apenas el aire a su alrededor. Un riachuelo que serpenteaba por los meandros de la atención de Elsie, recostada con lánguida pereza a su lado. Cualquiera hubiera creído al verlos que él le contaba un hermoso cuento. Y no era un cuento, era la carta personal y emocionada de una extraordinaria muñeca escrita desde un remoto lugar en el mismo corazón de África. Porque Brígida se encontraba de safari por Tanzania. Así que en lo que a mí respecta, sería incapaz de matar a un león o un elefante, incapaz de todo, punto. ¿Para qué destruir una vida? Son tan hermosas estas bestias salvajes, Elsie, tan hermosas y nobles en su libertad. Es tan pródiga la naturaleza con sus hijos. A veces me doy cuenta de que el mundo es el lugar más bello que existe y comprendo lo afortunados que somos nosotros por vivir en él. Hemos de cuidarlo y protegerlo para legarlo a nuestros descendientes, de la misma forma que un día lo recibimos de nuestros mayores. No somos más que huéspedes momentáneos de su generosa grandiosidad. Hizo una pausa para carraspear. Eso lo obligó a toser. Apartó la cabeza hacia el otro lado y tuvo mucho cuidado de preservar a Elsie. Había llovido y la humedad flotaba en el ambiente, impregnándolo todo, saturando sus pulmones. Por esta razón sostenía la carta con una mano y el pañuelo con la otra. Las nubes eran muy negras y se apretaban más unas con otras. Volvería a llover, pero en Tanzania brillaba el sol. No sé si te has dado cuenta, Elsie, pero con esta son ya 17 las cartas que te he mandado desde todos los lugares en los que he estado. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que ha sido como un sueño, ¿no crees? Te imagino con tu amigo el cartero, sentada en un banco del parque Steglitz, dejando volar tu imaginación para acompañarme en mis peripecias a la búsqueda de mis sueños. Y es que los sueños son la base de la vida. Sin sueños, no somos más que cuerpos perdidos que vagan por lo cotidiano. No olvides nunca que soy libre porque tú fuiste libre y me comunicaste esa felicidad. Algún día, cuando deje de escribirte... ¡Ah! ¿Por qué va a dejar de escribirme? Se embaró Elsie. No sé, déjame que siga. ¿Está triste? Musitó con el rostro atravesado por un rictus de seriedad. Yo no lo creo así. Pues lo está, insistió la niña. Aquella mañana el que llegó tarde fue él, casi 15 minutos. El día anterior había sido complicado. Malestar, poca concentración, la urgencia de una salida acompañando a Dora y otra noche de parcial insomnio. Nada bueno para su salud. Había terminado la carta apenas unos minutos antes, tan febril como siempre, y aunque era más corta que otras, rezumaba una no disimulada alegría, la compensación justa. Elsie le esperaba de pie. Se quedó quieta al verlo aparecer y no se sentó hasta que lo hizo él. Sus excusas fueron banales. La niña nunca le preguntaba por él. ¿Qué más daba? Los menores imaginan la existencia de los demás según a su propia existencia. Para ella lo esencial eran las cartas. Vio el sobre que asomaba por el bolsillo de la chaqueta de su cartero y eso fue suficiente. La mañana era muy alegre, sin nubes y el calor apretaba.
Su vestido azul con encajes blancos la convertía en una deliciosa mujer en miniatura. Como siempre, Elsie recibió la carta con emoción y comprobó el remite. ¿Sigue en Tanzania?, le hizo notar con extrañeza. Sí, es curioso, convino él. Nunca he estado 2 días seguidos en un mismo lugar. Elsie abrió el sobre, extrajo la solitaria hoja de papel y se la entregó siguiendo el ritual de cada día. Franz Kafka comenzó a leer intentando no perder de vista las reacciones de su compañera. Querida Elsie, hoy me siento muy feliz, radiante, como si mi cuerpo fuese una fiesta y en mi cabeza tocara una banda de música. Me gustaría que esta carta fuese sonora, para que pudieras escuchar mi voz y los latidos de mi corazón, para que bailaras conmigo. Es tanto lo que quiero contarte y tan intenso lo que siento, que ahora mismo no sé por dónde empezar. Ayer estaba triste, recordó la niña. ¿Y por qué estoy así? Pues porque me he enamorado. Oh sí, Elsie, puedes creerlo, me he enamorado. Lanzó una rápida mirada justo a tiempo de ver la forma en que su amiga reaccionaba, alzando las cejas ante la noticia, pero sin dejar de leer aquellas líneas llenas de gozo. Ha sido todo tan rápido, tan hermoso y fascinante, que ni yo misma sé cómo explicar esta transformación. Ayer contemplaba mi existencia con la paz y la serenidad del paso del tiempo. Y hoy parece que de la brígida que fui hace apenas un día, no queda más que un recuerdo perdido en mi propia memoria. Pero lo esencial no es el cambio en sí, sino el descubrimiento del amor, porque sin ti notaba que una parte de mi alma estaba vacía. Tú me diste todo el amor que he tenido en la vida, el único que había conocido, y no he sabido lo mucho que lo echaba de menos hasta que ahora ha aparecido él. Por esta razón me siento completa de nuevo. Franz Kafka dejó de leer un instante. Él sí mostraba una sonrisa parecida a la de la misteriosa Mona Lisa. ¡Qué sorpresa!, ¿no te parece?, tanteó el terreno. Ahora sí que es una mujer, dijo la niña. ¿Y te alegras? Claro. Se le hundieron las piedras negras de sus ojos. Yo la enseñé a ser feliz. Ocultó su propia sonrisa. También detuvo el gesto de acariciársela. De haber tenido una niña, le habría gustado que fuese como Elsie. Aquellos cuentos de hadas escritos tiempo atrás hubieran tenido un mayor sentido. ¿Dice quién es él?, preguntó ella. Oh sí, ahora viene esa parte. Se concentró en la carta. Sigo en Tanzania, en el cráter de Ngorongoro, que es también la más fabulosa reserva de animales salvajes que existe. Porque Gustav es explorador, el hombre sin duda más fascinante que jamás haya conocido. Ha viajado por toda África, siguiendo el curso de sus ríos, escalando sus cumbres, explorando tierras vírgenes, dejando su huella por donde pasa. Los nativos lo quieren y lo respetan. Te preguntarás cómo lo he conocido, y yo misma creo que ha sido de la forma más novelesca. Caminaba con mis porteadores por un sendero cuando un viejo elefante, que sin duda se dirigía a su cementerio para morir, se cruzó en nuestra marcha.
Los porteadores se asustaron tanto que echaron a correr, y yo sola y muerta de miedo creía llegada mi hora. Y entonces apareció él, a caballo. No solo me subió a su grupa con una facilidad pasmosa, sino que ahuyentó al elefante. Es alto y hermoso, Elsie. Sus ojos son limpios como este cielo africano, y su alma tan noble como la de las estrellas que de noche nos iluminan. Pasamos las horas hablando hasta que de pronto callamos, nos miramos a los ojos y... ¿Qué?, le instó la niña. No lo dice. ¿Ah, no? Bueno, cuando una persona no termina una frase es porque piensa que la otra capta su sentido y no hace falta decirlo con palabras. ¿Se besaron? La carita de él sí brillaba. Eso parece. Entonces ahora sí que es muy, muy feliz, asintió rotunda. Eres una romántica. Se encogió de hombros. La carta continuaba con la delirante fantasía de Brígida ante la aparición de su amor. Pero ahora no había prisa en concluirla. Él sí degustaba el placer de aquella alegría. Su muñeca se había enamorado. ¿Quién podía decir que la vida no era perfecta? Elsie se había marchado hacía un par de minutos. Franz Kafka permaneció en el parque degustando aquella sensación tan curiosa. Por un lado, felicidad por el trabajo bien hecho. Por otro, el placer de su oficio muy bien entendido. Era un alquimista de palabras y emociones, un mago de la naturaleza humana, capaz de convertir aquella correspondencia tan y tan peculiar en algo familiar y normal. Eso le producía un gran optimismo. Había sido un largo camino de casi 3 semanas, carta a carta, para curar una herida y permitir que la vida se mantuviera armónica. Mejor aún, permitir que fluyera como los ríos africanos que surcaba Gustav el explorador. El toque preciso. Iba a levantarse mentalmente inmerso ya en la preparación de la siguiente carta de Brígida, cuando apareció de repente. Era una mujer atractiva, elegante aunque discreta. Vestía con la sencillez de una prudencia reflejada también en sus gestos y en sus facciones reposadas. Llevaba el cabello recogido en la nuca y un sombrerito apenas convertido en adorno. Sus manos eran muy bonitas y surgían de los encajes de sus puños. La ropa moldeaba su figura de treintañera generosa y en la cúspide de su feminidad. Se parecía tanto a Elsie. ¿Caballero? Franz Kafka se puso en pie. No supo qué hacer o decir, atrapado por la sorpresa, y dejó que fuese ella la que continuase. «Usted no me conoce», dijo la mujer. «Soy la madre de Elsie». «Oh, claro», sonrió inclinando la cabeza. «Es un placer». «¿Usted es el cartero de muñecas?» «Me temo que sí», acentuó aquella sonrisa cómplice. «¿Le importa que hablemos unos segundos?» «No, claro que no me importa. Verá...» La mujer alzó su mano derecha, como para tranquilizarlo. «No se preocupe, se lo ruego. He leído esas cartas». Franz Kafka bajó los ojos al sobrevolar su ánimo un atisbo de vergüenza. No hacía falta mucho más, salvo una explicación.
Aquel día, cuando Elsie perdió su muñeca y me la encontré llorando de forma tan desconsolada, no se me ocurrió otra forma de consolarla que contarlo del viaje y esa primera carta que Brígida le había enviado. Después todo se complicó. Conozco a mi hija, afirmó ella. Es persuasiva. Tremendamente persuasiva. Todo un carácter. Me llamo Berta. Le tendió la mano y él se la estrechó. Yo, Kafka. Franz Kafka. Se sentaron en el banco. Le sobrevino un silencio apenas trenzado sobre su primera calma. Le tocaba hablar a la madre de Elsie. No nos dijo nada entonces, ni los días siguientes a la pérdida, pero de vez en cuando, al oírla decir que su muñeca estaba en lugares de los que era casi imposible que hubiera oído hablar. Bueno, tampoco es que sospecháramos nada. ¿Cómo imaginará algo tan fantástico? Mi hija es de una maravillosa inocencia. Entonces, ¿cómo supo? Anoche comentó que Brígida estaba triste y parecía preocupada. Le pregunté por qué y me habló de Tanzania, de que en su carta. Me quedé asombrada. Le pedí que me enseñara esa carta y aunque primero se hizo la remolona, acabó dejando que la leyera. Imagínese mi estupefacción. Después supe que había más, algo que se desprendía de esa lectura y de los comentarios de ella. Poco a poco me dijo la verdad, es decir, su verdad, que Brígida se había ido de viaje y le mandaba al cartero de muñecas sus cartas. Debió pensar que era obra de un loco. No. Cuando mi hija se acostó, hice lo que cualquier madre sensata habría hecho, buscar las cartas y leerlas. Al concluir esa maravillosa experiencia, no me quedaba otra cosa que seguirla esta mañana y esperar a que se despidiera de usted. Mi intención era, lo sé, lo detuvo. Sus cartas son preciosas, señor. Gracias. ¿A qué se dedica? ¿Quién es usted? ¿Yo? Soy el cartero de muñecas, afirmó rotundo. Quizá fuese mucho más raro aquello que empleado de una compañía de seguros, enfermero o escritor. No se burle, por favor. No me burlo. Fue sincero. Creo que es el mejor trabajo que he hecho en muchos años y el de mayor importancia. Nunca había escrito nada con tanto sentido. ¿Es escritor? Tardó un largo segundo en responder. Sí. Pero son casi 3 semanas de esta insólita correspondencia. Es algo, sin duda, asombroso. Brígida es una muñeca muy activa. ¿Y cómo terminará esto? Aún no estoy seguro, pero de momento ya tengo un plan. No podrá engañarla siempre, ni hacer que esto dure mucho más. Lo sé. La madre de Elsie estudió sus rasgos, el halo cetrino de su palidez, la sombra menguante de su cuerpo. Debió de comprender su tragedia interior, su mundo oculto y personal. Parecía una mujer perspicaz. ¿Y tiene hijos, señor Kafka? No. Pero esas cartas son encantadoramente tiernas. No son cartas, dijo él. Es Brígida y por supuesto Elsie. Tiene usted una hija estupenda. Gracias. Hoy nuestra muñeca viajera se ha enamorado, le anunció. Berta recibió la noticia con alegría como si fuese un regalo. ¿Final feliz?
Sí, dijo Franz Kafka. Aunque como sabe, si recuerda usted su infancia, las muñecas suelen ser volubles.